Bueno, Sí, estábamos hablando, usted me decía que había cosas que se podían haber, digamos, esta virulencia, este aumento de la violencia en lo que serían los asaltos, los robos, digo, era una cosa que se podía haber previsto, que se venía a venir. sí, se veía venir ya hace un par de años, ¿no? Uno va analizando cuál es la sinergia del fenómeno delictivo, cuáles son las características que se van viendo en los distintos hechos. Además, ¿por qué? Porque muchas veces el delito también sufre lo que se llama réplica. Es decir, una modalidad delictiva, como por ejemplo hoy por hoy las denominadas entraderas, que están de moda, en una época era el arrebato en la vía pública, se ponen de moda y son replicados por otros grupos delictivos que ven que si un grupo tiene éxito, ellos replican inmediatamente esa conducta. Entonces, esto es absolutamente predictible, previsible, se puede hasta predecir por zonas cómo va a evolucionar, etcétera, etcétera. Yo no sé las autoridades realmente qué habrán hecho al respecto. Sea que sea lo que hayan hecho, evidentemente el resultado no es bueno, porque nos basamos en los resultados finales. Ahí tenemos marchas por la inseguridad, clamores por la inseguridad en Cañuelas, en Avellaneda, en los últimos lugares en donde en los últimos días ha habido casi una decena de personas heridas de bala, ¿no? Sí, está ahí, pero digo, pero aparte, a ver si usted, digo, deme su opinión, digo, su ojo clínico, ¿no? Digo, no da también saquemos el caso de Cañuela, ¿no? Que ojalá sea esto, se esclarezca con este tipo Ah, que se entregó, ¿no? Bueno, esperemos, digo, que no terminemos como en el caso Candela, ¿no? O sea, que claro. dentro de 2 meses, 3 meses el tipo salga en libertad porque no hay forma. Anulen todo Sí, 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 sí. Pero digo, no, a ver si usted tiene esta sensación. A veces no hay no pasa, digo, no está pasando que personas aparentemente muy comunes y de trabajos muy comunes, digo, también tienen una doble vida, y esto no quiero hacer de la víctima el culpable, pero ¿no está también pasando esto? sí, de hecho siempre ha pasado, ¿no? En muchos casos hay una doble vida, hay una actividad que puede ser non santa por parte de inclusive de la víctima, ¿no? Que tiene alguna actividad. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en los casos de las últimas grandes bandas que fueron detenidas dentro de barrios cerrados de alto nivel, en donde vivían como un vecino más y como empresarios y lo que se dedicaban era piratería de asfalto, por ejemplo. Me refiero a esto, digo, porque me llama mucho la atención el caso digo, pobre mujer Guarachi, ¿no? O sea, bueno, que sigue todavía peleando por su vida y tiene Sí, perdido el bebé, ¿no? En Ciudad Evita, con un Audi, que te crucen un 407 y un 307 para robarte, llama la atención, y que te tiren con ese tipo de arma también llama la atención. Digo, a ver, dicen que sí. las armas se alquilan, pero alquilar tremendas armas, 1125, escopeta 1270, que son las Itaca, la famosa Itaca de la policía, digo, alquilar ese tipo de arma para ir a robarle a un tipo que llega con el auto, digo, suena Sí. extraño, por lo menos digo, déjenme pensar mal, ¿no? No, 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 es decir, es una posibilidad también que haya algún tipo de conducta que no conocemos y que ha derivado en este hecho de represalia o de sicariato, si se quiere, frustrado hasta ahora. Es posible, por eso siempre digo, esto es poco simpático, y recién lo decía al aire con otra radio, en Radio Nacional, estábamos hablando de este tema y yo decía, siempre hay que investigar a la víctima, ¿no? Lo primero que hay que hacer es investigar a la víctima, y puede parecer poco simpático esto, pero en realidad es técnicamente impecable porque a través de la vida de la víctima vamos a entender qué motivación puede haber habido de la contraparte para hacer lo que hizo, a menos que sea un hecho absolutamente fortuito como está pasando, y eso es lo grave, en donde no hay una relación previa, digo esto en la mayoría de los casos, ¿no?, que estamos viendo, no ha habido una relación previa, es una entradera del minuto fatal, es decir, pasan por allí o ven que alguien entra y que alguien sale e intentan victimizarlo, y realmente no había ningún nexo previo entre las partes, entonces ahí se dificulta muchísimo la investigación. ¿Qué son los maras? Que ahí he visto notas que dicen llegaron los maras a la Argentina. Hay maras en el conurbano. Sí, en realidad no han llegado las maras precisamente. Las maras son un movimiento que nace en El Salvador, en realidad, que hay una mara que se llama Salvador, los Salvatruchos, y la Mara 18. Son agrupaciones, pandillas, con un contenido de violencia
muy, pero muy grande, que luego se desarrollan en Estados Unidos hasta que se comienzan a hacer un problema en Estados Unidos porque se dedicaban al pandillaje, y en menor escala al tráfico de drogas, tráfico de armas y delitos varios, y entonces son deportados en masa y se derraman por toda Centroamérica. Y hay países como por ejemplo Guatemala que están muy complicados con el tema de las maras, en donde las maras han adquirido una organización muy fuerte. Son en el estilo de bandas armadas, pero muy desprolija, con mucha violencia, inclusive con características muy particulares de tatuajes, con ritos iniciáticos, por ejemplo, donde para entrar en la mara hay que matar a un pariente, cosas muy, muy locas. Y nosotros lo que tenemos no son maras, son protomaras, es decir, gente que se agrupa intentando parecerse a, pero todavía están en una etapa muy embrionaria, ¿no? Es decir, lo que sucede es que cada vez más tenemos las pandillas, en este caso las nuestras, las vernáculas, que se agrupan casi espontáneamente y bueno, están produciendo cada vez más problemas, ¿no? Bien, digo, ¿qué es lo, digo ahí, más está atento a lo que está pasando en Santa Cruz, digo, con este paro, que voy a decir algo, digo, y me parece, a ver, no sé si usted coincide conmigo, digo, algo me parece saludable. Digo, durante muchos años, las veces que hubo intento ahí de paro, movilización policial, siempre había consignas que volvían a los años de la dictadura. En este paro, esta policía movilizada de Santa Cruz, hay consignas al contrario, quejándose de esas viejas prácticas y consignas democráticas. Digo, ¿cómo lo está viendo usted esta situación? Que eso, decían que algo iba a pasar en la provincia, menos mal no está pasando nada, ¿no? No, afortunadamente no está pasando nada grave. Sí es grave que pase, que una fuerza de seguridad adopte esta actividad para reivindicar sus derechos a través de una huelga, por ejemplo, en detrimento de la seguridad general de la población a la cual debe servir. Me parece que es un hecho que no es bueno, de alguna manera inclusive jurídicamente reprochable. Hay formas de peticionar que no necesariamente implican la coerción, como por ejemplo levantar servicios, dejar descubierta a la población, porque digo, si después de un paro policial, y en el interín muere gente por delitos, hay casi una corresponsabilidad, una alícuota de responsabilidad por haber dejado sin cobertura policial a ese sector donde se hayan producido los delitos. Entonces, la reivindicación salarial, por supuesto que seguramente es más que justa, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, cuando ahora se echa mano sobre los exiguos sueldos del personal policial y de todos los empleados públicos con el tema de que se les va a pagar el aguinaldo en cuotas, y eso ya es grave. De ahí a producir un movimiento de fuerza, tendríamos que ver si este movimiento de fuerza es inocente o si está fogoneado por algún interés político espurio que lo que intenta es sumir a la población en un displacer social más intenso aún, ¿no? Sí, es que digo, en esto, Vicad, usted y yo lo sabemos, como que todo se mezcla, ¿no? Digo, todo se mezcla. Digo, por un lado, digo, están las necesidades, digo, ahora, digo, Casal ha hecho algo bueno, digo, Paggi los quería echar, Casal ahora ha armado la comisión, digo, hace un par de años, usted lo debe haber leído, hubo un trabajo tremendo sobre el Estado en las condiciones de trabajo, de salubridad de la policía bonaerense, y Paggi, cuando se enteró que estos docentes universitarios eran miembros de la policía, los quería echar. Ahora Scioli firmó un decreto armando una comisión para mejorar las condiciones de laburo con esta misma gente. Digo, esto va a ser no va a ser fácil. Una cosa es el diagnóstico, otra cosa es corregirlo, ¿no? Digo, pero bueno, me parece un paso importante, ¿no? Es bueno, por lo menos el diagnóstico es el primer paso. Luego falta el pronóstico y el tratamiento, y después el seguimiento del paciente, si lo vamos a poner en términos clínicos. Me parece que un buen paso es tener un buen diagnóstico. Si no se tiene un buen diagnóstico, todo el tratamiento va a ser erróneo, y esto se aplica mucho a la cuestión de la inseguridad pública. Si usted no tiene un buen diagnóstico, si no puede prever, si persisten en políticas de seguridad reactiva, es decir, ir tras el problema después que el problema se produjo. Está bien. ¿Hizo falta que mataran 2 jóvenes en Cañuelas para que vayan 15 vigilantes más y 2 patrulleros? No era necesario que muriera nadie. Entonces, si los mandan ahora, es una solución reactiva.
Lo que hay que hacer es seguridad proactiva, es decir, trabajar fuertemente sobre los nodos proto y predelictuales antes que el delito se produzca. Lo que pasa es que eso no se ve, y si el delito no se produce nadie se queja, y entonces a veces estas políticas proactivas no se usan. Sí, y en el caso de los liberados, el patronato debe funcionar en serio, ¿no? Debe tener... bueno, ni hablar. Porque, a ver, no puede... si este tipo, supongamos que sea el culpable, no puede haber salido y a las semanas de salir estar haciendo esta locura, que nadie haga un seguimiento de un liberado, que es su inserción en la sociedad, el seguimiento no es para perseguirlo, ¿no? No, pero justamente para tener un control y evaluar si la reinserción se está dando en buenos términos o si pasa a ser un peligro potencial. Bueno, mientras no exista, en la práctica, un buen sistema de control de liberados, de patronato, inclusive como forma de insertarlo nuevamente en el cuerpo social, porque si no estamos haciendo una estigmatización que no es tan buena tampoco, porque si alguien se equivocó y pagó su condigna sanción, la sociedad debe darle la oportunidad de reinsertarse. Todos podemos equivocarnos una vez en la vida. Ahora, cuando se es reincidente, ya ahí me parece que las posibilidades debieran disminuir. De hecho, procesalmente disminuyen también, ¿no? A través de las penas y demás. Pero lo concreto es que hoy por hoy no tenemos un buen patronato de liberados, como no tenemos buenas cárceles, como no tenemos buena justicia, y así podríamos seguir. Y la seguridad es un tema que no se debe policializar. Policializar el conflicto de la seguridad es no entenderlo. La policía es quizá la 10ª parte del conflicto de la inseguridad general. Y si no se trabaja el abordaje abarcativamente, no va a haber nunca éxito. Bien, por último, antes de despedirlo, si gusta, yo sé que usted tiene un programa de radio, donde tiene muchísimas llamadas de policías, antes de despedirlo, ya que tuvo la gentileza, esta enorme gentileza de hablar con nosotros, así, pase el chivo de su programa, Vicat. Bueno, yo soy columnista en Radio Argentina, en un programa que se llama Plan B, que va de 9 a 10 de la mañana, y yo estoy los martes y los jueves allí. Y sí, es mucha gente la que llama, mucha gente la que se contacta por vía de mail, y todas las inquietudes que nos mandan nosotros las publicamos en el website que se llama informereservado.net, y a veces en el programa de televisión también en Canal Metro los viernes a las 19:30 horas. Bien, Vicat, estoy 3 minutos atrasado del informativo. Con esto del corte se nos despelotó el programa, se nos despelotó la radio. Muchísimas gracias y que tenga usted muy buen día. Lo mismo para ustedes, hasta siempre. Bien, así pasaba el comisario inspector retirado Luis Vicat.